Bueno, vamos a seguir meditando. Vamos a iniciar la meditación de un solo versículo de Hebreos 12. Es un versículo que me impresionó. Vamos a iniciar con el 14, donde terminamos la semana pasada. Y dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos. Otra vez, busquen la paz ¿con quién? Está hablando de nuestros semejantes y la santidad. La santidad, nuestros semejantes no saben si la tenemos o no, pero Dios sí. Por eso dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces en este versículo ya lo estudiamos la semana pasada. Cuando dice busquen la paz, está hablando de nuestra relación con nuestros semejantes. Y yo no puedo juzgar tu santidad, pero la santidad tiene que ver con nuestra relación con con Dios. La paz es nuestra relación con los demás y la santidad es nuestra relación con Dios. Ahora, lo pone de la mano. Si yo tengo una buena relación con mis semejantes, estaré en paz con los demás y es parte de mi santidad, que yo busque la paz a como de lugar. Y vimos en Romanos, vimos varios versículos, como Pablo es algo que le mueve y lo escribió varias veces a las iglesias diciendo, busquen la paz y estén en paz con los demás. Pero el siguiente versículo de Hebreos, ese es el que vamos a estar meditando el día de hoy, y dice, asegúrense. En otras versiones dice, mirad bien, chéquenle. Asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia, o como hemos ya estudiado, el favor de Dios, que no deje a alguien de alcanzar la gracia de Dios o el favor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a unos cuantos. No, ¿corrompa a cuántos? A muchos. Esto me impresionó, lo leí también en la traducción del lenguaje actual, lo voy a leer, Hebreos 12:15 en lenguaje actual dice, no dejen que nadie se aleje, no dejen, mirad bien, chequen, vean las cosas, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios, como si fuera nuestra responsabilidad ver que los hermanos permanezcan en el amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause ¿qué? Problemas. La amargura causa problemas en el grupo, en la asamblea de los santos. La amargura causa problemas entre nosotros, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Bueno, también vi la nueva versión internacional, no sé si esté por ahí, me la puedan poner, esa no la bajé a mis notas, pero esa la estaremos viendo un poquito más adelante, si es que no la pudieran poner. Fue la que leímos. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar. La Valedora 60 la tienes ahí, creo que en un clic, la Reina Valera 60. Dice, mirad bien, no vaya a ser, ahí está, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura le estorbe a la persona que tiene amargura y por ella muchos, no poquitos, muchos sean contaminados. Entonces lo primero, esto me lleva a mi primer punto que vamos a ver en este tema. Mi primer punto es que necesitamos vigilar nuestra vida, vigilar, y esto tiene que ver cuando dice asegúrense de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios. Está hablando de vigilar, que vigilemos, que esto no lo permitamos en nuestros extramuros, no lo permitamos en la iglesia, no lo permitamos obviamente en nuestra familia. Miren bien, y la palabra vigilar quiere decir observemos atenta y solícitamente, como quien se considera o como quien considera los hechos con miras muy altas. O sea, yo tengo un estándar alto de vida y es alguien que siente la responsabilidad de un vigía o de una atalaya. Cuando un vigía, una atalaya estaba en los muros de una ciudad fortificada, ese vigía no podía dormirse.
cuando le tocaba su turno, tenía que estar a veces si había binoculares, si había una manera de observar, tenían muy buena vista y estaban ahí no como chismosos, sino más bien como vigías, atalayas, cuidando, protegiendo una fortaleza, una ciudad, un lugar de alta estima en su corazón. Eso es lo que quiere decir cuando dice mirad bien, vigilemos, no permitamos, asegurémonos de que nadie se quede corto de alcanzar la gracia o el favor de Dios. Y esto me lleva entonces a que necesitamos ser cuidadores, protectores, vigilando, no para juzgar, no para lastimar, no como policías, como rugieres o brujieres. Era para que se rieran. Porque sobre todo en los congresos, yo no sé tú si has estado en congresos, pero en los congresos hay rugieres, se enojan y a veces hasta nos dicen, ay, no se puede sentar, y ese es zona VIP, y ese no sé qué. Son los rugieres, ¿no? Y hay brujieres que hasta te corren de los lugares, ¿verdad? Entonces debemos de ser buenos ujieres del Señor, ¿verdad? Y tenemos que cuidar, vigilar como aquel que guarda. Y me llamó mucho la atención que también esta palabra mirad bien significa ministrar. ¿Y sabe qué significa ministrar? Servir. Sirve de vigía, sirve de atalaya, de tal forma que si ves una raíz de amargura, hagas algo al respecto. ¿Qué hace el vigía? Sonaba una alarma, aguas, ahí viene una caballería con hombres armados, cuidado, ahí viene un caminante que viene armado, que tenían que avisar que estaba pasando. Entonces no podemos permitir que en nuestras familias y no podemos permitir que en la iglesia brote una raíz de amargura. ¿Por qué? Me lleva al segundo punto, porque dice que dejamos de alcanzar. Entonces yo le puse el segundo punto en positivo: debemos alcanzar. La raíz de amargura no nos va a permitir alcanzar, pero debemos alcanzar. Entonces parte de alcanzar la misericordia de Dios es que podamos mirar bien, que seamos vigías, que estemos protegiendo, que estemos cuidando. Alcanzar la gracia de Dios, o que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, escúchame bien, no significa que podríamos perder la salvación, sino las bendiciones que acompañan a la salvación. Esa es la gracia. Ahora, busqué qué significa. Ahora, dejar de alcanzar, esa palabra, que alguno deje de alcanzar, significa alguien que está tratando de alcanzar y fracasa. Alguien que carece de la gracia de Dios, alguien que carece del favor de Dios, o alguien que estando en necesidad no puede alcanzar la gracia de Dios. ¿Conoces a gente que necesita de la gracia de Dios? Está en necesidad y pareciera que el último que se da cuenta que está en necesidad es esa persona. Por eso dice aquí, está en necesidad y le faltan los beneficios de la salvación. Ahora sí, punto número 3. Tenemos que alcanzar la gracia de Dios quitando esa raíz de amargura. Hoy vamos a estudiar qué es la amargura y cómo tenemos que deshacernos de ella. Pero necesitamos alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué tan importante es la gracia de Dios? Que la gracia de Dios significa la actividad resultante, que es una consecuencia necesaria de la buena, voluntad genuina y benéfica utilizada especialmente sobre el resultado de la buena voluntad de Dios. En otras palabras, está hablando que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Eso quiere decir que es el favor. ¿Se acuerdan que la palabra favor en el Antiguo Testamento casi siempre iba unida a que Esther, Noé, todos estos personajes hallaran, buscaran o alcanzaran el favor de Dios? Se dice que Noé, por haber escuchado a Dios, por haber creído a Dios y por haber obedecido a Dios, alcanzó el favor de Dios. La reina Esther dice que por ser obediente, primero fue obediente a Mardoqueo como su padre putativo, un padre que se preocupó por ella porque ella era huérfana.
Entonces ella se somete a Mardoqueo, después llega a la corte real y se somete a Hegai o Agai, el hombre que conocía el corazón de Dios, que representa la persona del Espíritu Santo, porque Jesús dice: les conviene que me vaya, porque entonces enviaré al Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque nadie conoce el corazón de Dios más que el Espíritu de Dios. Hegai conocía el corazón del rey, y dice que Esther nada procuraba más que lo que le decía el siervo del rey, Hegai. Entonces ella, ¿qué hizo? Encontró favor ante los ojos de Hegai, y una vez que llega al palacio también encontró favor ante los ojos del rey. Entonces, ¿qué significa favor? Favor en el Antiguo Testamento se traduce en el Nuevo Testamento como gracia, exacto. Entonces, cuando vemos aquí que alguno deje de alcanzar el favor o la gracia de Dios, es algo muy fuerte, porque el Antiguo Testamento nos enseña que el favor precisamente es que Dios nos vea con buenos ojos y que nos trate con especial atención. Vámonos a Romanos 7:6. Dice: por ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, que está hablándole a judíos que estaban en Roma, lo mismo que a los hebreos, ¿verdad? ¿Qué era lo que los tenía subyugados? La ley. Dice: al morir a lo que nos tenía subyugados, o sea, ya no vives bajo la ley, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con un nuevo poder que nos da ¿quién? O sea, ya no es el poder que emana de mí con tal de ser obediente a la ley, sino el poder que emana del Espíritu Santo por servir a Dios, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces aquí habla de que el Señor nos ha hecho libres. Ya no es por obras para que nadie se gloríe, sino por el poder del Espíritu Santo. Vámonos ahora a Gálatas 5:4. Dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. O sea, o vives bajo la ley o vives bajo el fundamento de Cristo, y has caído del favor de Dios o has caído de la gracia. Entonces la gracia es algo muy importante. Pablo se lo dijo a los Gálatas y a los romanos, y ahora en Hebreos, vamos a la Reina Valera 60, dice Hebreos 12:15: mirad bien. Ya sabemos qué significa mirad bien: ser atalayas, ser cuidadores, ser protectores. Me interesa, no sea que alguno deje de alcanzar, no quede corto, está necesitado y no alcanza el favor de Dios o la gracia de Dios. Que brotando, eso es lo siguiente que vamos a estudiar en este momento, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces vámonos a trabajar con la enseñanza de lo que es la amargura. Muy bien, la vida no es perfecta, mis hermanos, pero sí es hermosa vivir. La vida vale la pena ser vivida. La palabra amargura en el griego es prikia, con P de Pedro y K de kilo, picria, que significa punzada, dolor, veneno y sabor amargo. Eso significa amargura. Y vamos a estudiar esto de qué es la amargura, porque Dios dice que dejamos de alcanzar su favor. Mire, me estaba acordando de un predicador. Él cuenta, ahora que estuvimos, bueno, me voy a regresar. Este predicador cuenta que él murió, clínicamente murió, Dios lo resucitó, pero mientras él estuvo muerto, Dios le permitió subir a una parte del cielo. Y él cuenta que ahí en el cielo había una carpa grande, enorme, y él entró a esa como carpa y había muchísimos regalos en ese lugar, muchísimos regalos. Y dice él que le pregunta al ángel que lo llevaba de la mano y le dice: ¿qué es este lugar y qué son todos estos regalos? Y el ángel le dijo: estos son todos los favores, bendiciones y regalos que los hijos de Dios no alcanzaron porque no pidieron o porque su pecado se los detuvo. Ay, ¿tú quieres todos los regalos que son para ti, que tienen tu nombre?
Entonces, esto es muy importante. No es algo que debamos de pasar a la ligera y de decir, bueno, si no alcanzo la gracia de Dios, pues ni modo. No. La gracia de Dios es sus bendiciones, sus regalos, su protección. Hermanos, por eso este capítulo empieza, a la mitad de este capítulo nos dice, no tengas a la ligera la disciplina del Señor. Entonces, pregúntate si estás pasando por una crisis, si pasaste por una situación de salud, pregúntate si hay algo que debes de cambiar en tu vida, si hay algo que en tu carácter Dios quiere quitar, en tu temperamento Dios quiere arreglar. Entonces, no podemos tomar a la ligera la disciplina del Señor y tampoco desmayes. Eso quiere decir, tampoco te hagas la víctima. No te hagas la víctima, como dice, ¿verdad? No te hagas la víctima. No digas, ay, esto es demasiado para mí, me voy a cortar las venas. No desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Necesitamos entender que Dios al que ama disciplina. Y más adelante estamos leyendo en el versículo 15, no sea que alguno de nosotros permita que la amargura lo deje corto de alcanzar la gloria, la gracia de Dios. Entonces, la amargura es veneno. La amargura, encontré un versículo en Deuteronomio que hablaba de la raíz que hay no sé si en lo que es la agronomía, que hay raíces que al ser amargas, esas raíces, no sé si es la planta, no sé qué, pero esa raíz de amargura destruye y contamina el terreno de tal manera que las plantas a su alrededor no pueden dar fruto. Eso me impresionó. Pero mire, vámonos al Salmo 73, 21, por favor. Y el rey David escribe, se llenó de amargura mi alma. Qué bueno que él lo pudo reconocer. Y en mi corazón sentía veneno, sentía punzadas, sentía sabor amargo, sentía hiel. Dios anhela que nosotros podamos ser libres de esta raíz de amargura. Y el rey David está hablando de cómo en un momento de su vida, en un momento de su historia, empezó a compararse y empezó a ver cómo le iba bien a gente que se supone que no le debería de ir bien. Y de hecho hay otro salmo donde lo escribe alguno de los cantores de David, que dice, yo empecé a mirar que a los malvados parecía que les iba bien y por poco se resbalaron mis pies y fui yo como una bestia. Así lo dice. Entonces, cuando le dices a alguien bestia, a lo mejor sí tengas razón. No es cierto. Pero él dice, era yo como una bestia que no entendía, me hice testarudo, me hice necio, por poco se resbalaron mis pies. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Y cuando se escribe Salmo 73, 21, bendito sea Dios que este hombre pudo ver y reconocer que su corazón se llenó de amargura. ¿Pudiéramos reconocer que hay alguna área en nuestra vida donde hemos permitido que la amargura entre? Amén. Ok, entonces eso es algo bueno. Reconocer que estamos de amargators vale la pena. Es reconocer el primer paso para nuestra sanidad. Ahora, ¿por qué viene la amargura? En Santiago 3:5 nos enseña que la amargura viene por palabras que nos han herido, acciones que nos han herido, palabras que nos han ofendido, resultados de decisiones de ajenos que nos han lastimado, o aún el resultado de nuestras malas decisiones y no nos gustan las consecuencias y nos amargamos. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeñito, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un
pequeñito fuego. Entonces, recibir las palabras de maldición de una mujer, recibir las palabras de maldición de un hombre que está amargado, es, en otras palabras, recibir veneno en nuestro corazón. Y por eso la manera en que el Señor nos dice que podemos ser libres de la amargura, lo vamos a ver más adelante, pero necesitamos entender que muchas veces es necesario tomar distancia con aquellas personas que no admiten que están equivocadas o que tratan de hacerte a ti sentir culpable de lo que ellos están haciendo mal. Necesitamos poner límites porque los errores no se niegan, se asumen. Fue un error, me equivoqué, te dije mal, hablé cosas que no sabía, hablé sin pensar, me dejé llevar por mi enojo, me dejé llevar por lo que me dijeron, me dejé llevar por la herida, me dejé llevar por las experiencias pasadas, y lo que te acabo de decir sé que te dañó y te lastimó. Por lo tanto, las palabras vienen a ser como lanzas que van a traer veneno al corazón. Los errores nuevamente no se niegan, se tienen que asumir. Ahora, ¿cómo sé que hay amargura en mi vida? Porque a lo mejor estamos de amargators y decimos, no, yo no estoy amargada. Si yo sí me río. No, reírte no significa que no haya una área en tu vida donde sí haya amargura. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué son los síntomas? La evidencia, la señal de que sí existe amargura. Así como un médico te tiene que ver y te pregunta tus síntomas, y le duele esto, y en la noche siente esto, y cuando come siente aquello, y cómo está esto, y se marea. Esos síntomas le llevan al doctor a poder llegar a un diagnóstico. Entonces vamos a ver cuáles son los síntomas de una persona que está con una raíz de amargura. Punto número 1. Una persona con amargura va a tener un lenguaje negativo. No llames esto, siempre pasa eso, siempre eso, y nunca me escuchan, y nunca. Entonces hay un lenguaje, porque estamos de acuerdo que no existe en esta tierra el nunca y el siempre. A lo mejor la mayoría de las veces pasa, pero no es siempre. O a lo mejor no te ha tocado muchas veces, pero no es un nunca, porque no hay nada absoluto, todo es relativo. Entonces, dice aquí en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Esas palabras son tan lastimeras, son tan dolorosas, que Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, te lastiman, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, una persona con amargura va a tener un lenguaje negativo. Sus palabras son como espada, son como clavos que te hieren en el alma, te hieren en el corazón. Repita conmigo: una persona herida hiere a otros. Entonces, hay amargura porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si estoy hablando negativamente, si estoy hablando con grosería, si estoy hablando desesperado, si estoy hablando con acusación, si estoy hablando con culpa, es un lenguaje negativo y seguramente hay una raíz de amargura en esa persona o en mí. Si todo esto que vamos a ver, lo segundo es que si esto que vamos a ver te das cuenta que esto aplica a ti, pues aguas, necesitas quitar esa raíz de amargura, reconociéndola delante de Dios y pidiéndole al Señor que la aparte de ti. Lo segundo es que todo te molesta, mano. Se están riendo por allá. ¿Y de qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Seguramente se están burlando de mí. ¿Ah? Ahí está el lenguaje negativo y todo le molesta. Todo le molesta y pareciera que esto es parte de nuestra cultura, ¿o no? Yo sé que hay estados de nuestra república, hermosa República Mexicana, donde hasta decimos, ay, pareces jarrito de Tlaquepaque, todo te molesta. Y estás de mírame y no me toques, ¿verdad? Hay amargura. Parte de nuestra cultura es que todo nos insulta. Ay, pasó de largo y no me saludó, no puedo dejar pasar. Esa mala hondez no la puedo dejar pasar y me tengo que enojar porque no me saludó. Entonces, todo nos insulta, todo nos lastima, todo nos afecta
y desafortunadamente empezamos a tomar decisiones permanentes basados en emociones temporales. Otra vez, a veces esa sensibilidad, empiezo a tomar decisiones permanentes basados en emociones temporales. Por eso es que necesitamos soltar la amargura, porque dejamos de alcanzar las bendiciones de Dios. Y parte de la bendición de Dios es que tú y yo sepamos qué hacer o no. Que busquemos a Dios y que le digamos: Señor, tengo estos 3 caminos por escoger, A, B y C. Y para mí los 3 están bien, pero yo no quiero lo que es bueno, yo quiero lo excelente para ti, Señor. Yo no quiero solamente escoger lo que no es pecado, sino lo que me lleva a la santidad para ti, Señor. Entonces necesitamos ser gente que no seamos tan irritables, porque una persona que constantemente se permite irritar y molestar va a tomar decisiones que muchas de ellas serán permanentes, y después de que acabe esa sensación, esa emoción, va a decir: ¿Por qué compré esta casa si nomás la compré porque me caía bien el perro de la esquina? Y el perro ya se murió. ¿Para qué compré esta casa? Ahora tengo una hipoteca de la otra para poder pagar esta por 20 años en una decisión que no debí de haber tomado, ¿no? Lo siguiente, punto, el siguiente inciso es que cuando estamos amargados, hacemos suposiciones negativas. Suponemos todo en base a la mirada de la negatividad y de la amargura. Nos volvemos tercos, necios, torpes, burros. Y creemos a los chismes. O sea, nos pueden venir con la verdad y no creemos la verdad. Nos volvemos necios y cuando nos dicen un chisme, ese sí es la verdad absoluta. Porque lo veo a través de mi amargura. Y la palabra de Dios dice que todas las cosas son puras para los puros. Podríamos entonces aplicarlo negativamente, ¿verdad? Todas las cosas son amargas para el amargado. Entonces, Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura. ¿Es una opción o un mandato? Es una orden. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura parte del enojo. El enojo se prolonga por una ira que permitiste se encendiera en ti como un fuego consumidor. ¿Por qué? Por gritería y por maledicencia, y todo esto es por malicia. Porque hay una raíz de amargura. Empieza así, de atrás para adelante. Quítate la amargura. La amargura nace del enojo. El enojo de la ira, la gritería, las malas palabras. Y eso porque viste algo a través de la maldad, de la malicia. Entonces, lo siguiente es que una persona que está amargada tiene un lenguaje negativo, todo le molesta, son sensibles a todo, todo los insulta, todos los lastima, son víctimas de las circunstancias, nunca pueden salir adelante. La culpa me estaba comentando mi mamá, ellos son médicos, y decía: yo me acuerdo muy bien que teníamos juntas y algo pasaba y decía: no, fue culpa de Archivo, y Archivo decía: no, fue culpa de la enfermera, y la enfermera decía: no, fue culpa del doctor, y el doctor decía: no, es culpa del paciente, y el paciente es culpa del metro. Entonces, nadie tiene la culpa, nadie se hace responsable de sus errores, nos volvemos sensibles, suponemos mal. Y lo último que quiero hablar acerca de una persona amargada es que es una persona que tiene desconfianza. No, yo ya no vuelvo a ir a una iglesia. ¿Por qué no vuelven a ir a una iglesia? Porque todos los pastores son igualitos y todos los cristianos son unos. ¿Leyeron mis labios? y entonces cortamos a todos con la misma tijera y decimos: no. Una vez llegó mi pastor y me dice, estábamos platicando un pastor y yo, que la iglesia es genial. Si leemos la Biblia, no hombre, la iglesia es lo mejor. La iglesia es la idea de Dios. La iglesia es padrísima. El problema son las personas que van a la iglesia.
Entonces podemos amargarnos porque no hay iglesia perfecta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no hay perfecto ni aún uno. No hay pastores perfectos, no hay líderes perfectos, no hay familias perfectas, no hay iglesias perfectas, pero sí hay lugares donde podemos ser perfeccionados. Y aún los errores de mis pastores, los errores de mis hermanos, Dios lo utiliza, como ya hemos visto en Hebreos 12, lo utiliza para bien, para nuestra santificación, para que participemos de su santidad, para que participemos de este proyecto de vida que Dios tiene para ti. Vida sola hay una, vida en esta tierra se va rapidísimo, mi hermano. Entonces no te permitas que la amargura sea parte de tu vocabulario, de tu sentir y de tu conducta. No, siempre estamos en desconfianza. Una persona amargada desconfía de todo el mundo. Y esto me llevaba a pensar en Jesús. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién lo iba a entregar? ¿Y cómo trataba al Judas? Lo trataba igual que a los demás. Le estaba dando la oportunidad. Nadie podemos llegar delante de Dios y decir: híjole, no me diste la oportunidad de cambiar. No me diste la oportunidad de dejar de robar. No me diste la oportunidad de dejar de cometer el pecado de inmoralidad. No me diste oportunidad de honrar a mis padres. Siempre habrá oportunidad delante de Dios para cambiar. Y Jesús, sabiendo que Judas extraía del dinero, lo hizo el tesorero. Cuando leo libros de cómo gobernar una congregación, lo primero que te dicen para tesorería es que sea una persona no codiciosa. Que sea una persona que no tenga necesidad de dinero. Y yo me quedo pensando, entonces, ¿por qué Jesús no leyó esto? Porque puso al Judas, que sabía que tenía un problema de codicia, pero aún así cada vez que le entregaban el dinero que las mujeres piadosas le daban a Jesús y a sus discípulos para sostener su ministerio, Jesús sabía lo que estaba haciendo, dándole la oportunidad, y no por desconfianza, sino confiando en Él. Por eso Jesús no estaba amargado. Yo voy a confiar en ti. Lo que tú vas a hacer con el dinero, con lo que Dios va a sacar a la luz lo que tenga que sacar a la luz. Yo no voy a estar, se me hace que el hermano fulano. El amargado va a tener un corazón de desconfianza. ¿Y cuáles son las consecuencias de la amargura? Que el ciclo se repite. Las consecuencias es que el ciclo se repite y se repite y se repite. El que recibe, el que se enoja va a sembrar ira, va a sembrar coraje, y todo el tiempo estará corajudo. Todo el día, todo le va a molestar. Si porque sale el sol, si porque no sale, si porque hay doble no circula, si porque hay mucha contaminación, si porque hay esto o aquello, va a buscar la manera de que siga ese círculo vicioso de amargura, porque la amargura va a traer más amargura. El enojo, gritería, la gritería, maledicencia, malicia. El abuso sexual, cuando alguien fue víctima de abuso sexual, casi siempre ese abuso sexual va a traer un desenfreno sexual tarde que temprano. Por eso necesitamos aprender a cerrar ciclos, a ser ministrados por Dios para sanar esas heridas. La amargura va a venir por heridas del alma que no han sido sanadas, heridas del alma que no han sido cerrados, ciclos que no han sido sellados por la sangre de Cristo. La pobreza trae robo, codicia, amargura. Y casi siempre le preguntas: ¿por qué robaste? Pues porque yo no tengo las oportunidades que ellos tienen. Amargura, falta de perdón. Lo segundo de las consecuencias es que se abre la puerta al pecado, se abre la puerta a Satanás. Efesios 4, 26 al 27 de la Reina Valera 60 dice: airaos, o sea, enójate, pero no peques.
No se ponga el sol, o sea, no permitas que pasen horas o 24 horas, que no venga otra vez la puesta del sol sobre tu enojo, porque eso dará lugar al diablo. Entonces, la amargura es un enojo de años, de tiempo, es un enojo añejo, es rencor, es odio, es destructivo para nuestra vida. Y lo último que dice la palabra en Hebreos 12:15, regresemos a nuestro texto base del día de hoy. Mirad bien, ya vimos, atalaya, cuida de la iglesia, cuida de tus hijos. Hebreos 12:15, Reina Valera 60, mirad bien, no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar los favores, las bendiciones de Dios que vienen con la salvación, que brotando a alguna raíz de amargura, primero me estorbe a mí, y lo segundo, muchos sean contaminados. ¿Cómo puedo salir de la amargura entonces? Vamos a ver rápidamente qué puedo hacer para salir de la amargura. No te voy a dejar así. ¿Ya te diagnosticaste? ¿Estás amargado? ¿Estás amargada? Pues bueno, hay que te vaya bien. No. Tenemos que salir de la amargura, amén. Tenemos que aprender a decirle y a cerrar esos ciclos de amargura para que no se siga repitiendo en nuestras vidas. Primero, punto número 1 para salir de la amargura: identifica la raíz. Como hablábamos en la reunión de mujeres, identifica la raíz de tu enojo. Lo mismo, identifica la raíz de tu amargura. Y tú puedes, lo que venga a tu mente, no luches con eso, porque viene a tu mente, es por mi papá. Y tú dices, ay, no sé, mi papá, ya hasta me ministraron, ya perdoné, ya rompí todos los juicios contra mi papito. No es por eso, no. Si te vino, vas a tener que decir, ok, esta puede ser la raíz de mi amargura. Pues, mi papá, cómo me trató, cómo me lastimó, cómo trató a mi mamá, o fue mi mamá me dejó, me abandonó con la suegra, con su suegra, mi abuela, me dejó con la tía, me dejó con la vecina. Esa es la raíz. Me siento abandonado, me siento rechazado. Entonces identifica la raíz. Una vez que identificas la raíz, al identificar la raíz, tú vas a recordar a una persona atada a esa raíz. Como digo, puede ser tu papá, puede ser la vecina, el vecino, el tío que te tocó, el abuelo que abandonó a la familia y que la mamá siempre estuvo, es que mi papá me hizo esto y mi papá, y siempre hablando del abuelo, el abuelo, y a lo mejor esa amargura de tu mamá, como es un ciclo y contamina a todos. Mire, por eso se dice que una mamá feliz, toda la casa feliz. Pero una mamá amargada, toda la casa estamos amargados. Hasta el perro está amargado. Y si no tiene perro, el gato, el hurón. Pero es la familia de amargators, ¿no? Entonces necesitamos salir de esto, identificarlo. Y una vez que identificamos la raíz, la persona atada a ese sentimiento de abandono, de rechazo, de lujuria, de abuso sexual, de abuso financiero, de abuso intelectual, de negligencia porque te dejaron sola, te dejaron solo, esa persona atada a ese sentimiento, mi segundo punto es que hay que perdonarle. Y como decíamos también, lo más lindo del perdón es que no es un sentimiento, es una decisión. Y créame, tus sentimientos no van a corresponder a tu decisión. Tú vas a decir, tus sentimientos están así, y tú vas a decidir, te perdono, y mientras por dentro estás, pero tú estás decidiendo. Por eso decimos que la raíz, o sea, la semilla de lo que tú estás sembrando en tu corazón se diferencia por la inteligencia que Dios te ha dado. Dios te ha dado una sabiduría. Tú decides qué semilla estás cuidando para que germine en tu corazón. Hemos dicho hasta el cansancio, tu corazón no sabe distinguir en una semilla y otra. Hay semillas de amor, hay semillas de amargura. Y tu corazón está creado sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tu corazón está creado para dar vida, cualquiera que sea la semilla que tú siembres.
Si esas semillas de amargura va a dar todo esto, te va a estorbar a ti, te va a robar las bendiciones que Dios tenía para ti hoy y mañana y para el siguiente año. Porque si no tratas con tu amargura hoy, esa amargura se sigue en un ciclo de destrucción hasta que Cristo venga. Y no vas a perder tu salvación, pero sí vas a perder los favores de Dios, que cada mañana su misericordia se renueva para darte y darte y darte y bendecirte y amarte y sanarte. Por eso es que hoy necesitamos decidir y intelectualmente conocer. Dice, sobre todo alcanza sabiduría, sobre todo alcanza inteligencia. Y entonces yo digo, no, esta es una raíz de amargura. En el área financiera yo tengo una raíz de amargura, porque cómo me cuesta diezmar, cómo me cuesta ofrendar, cómo me cuesta darle al necesitado, cómo me cuesta bendecir a alguien que necesita, me cuesta. Entonces ahí hay una raíz de amargura. No puedo dejarla ahí. Me va a robar de las bendiciones que tiene Dios para mí, del perdón, de la amistad, de la misericordia, de mostrar empatía hacia aquellos que me rodean. Entonces el perdón, una decisión. Lo siguiente que tenemos que hacer en cuanto a la amargura es confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque una persona herida ya hirió a otros. Entonces, ¿tu amargura ha lastimado a alguien? Gracias. Ay, gracias. Dije, ay, creo que no me han entendido. Ya voy a terminar y no me han entendido. Entonces, necesitamos confesar nuestros pecados. Mi amargura en contra de los perros, porque yo tenía una amargura en contra de los perros. O sea, yo nada más veía cualquier perro y yo los veía con cara de leones que me querían acabar y matar. Entonces, esa amargura que yo tenía contra todos los perros, la contaminé a mi hijo mayor. Entonces mi miedo se convirtió en su miedo. ¿Sí se dan cuenta? Y muchos de nosotros hemos tomado decisiones. Le preguntaba a una persona, ¿por qué pudiendo tener una alberca en tu casa, por qué no tienes una alberca? Ah, no, ¿qué tal si me ahogo? ¿Qué tal si se ahoga mi hija o mi hijo? Y volteo y le digo, ¿estás tomando una decisión en base a tu temor? Eso es pecado, ¿no? Porque no estás tomando una decisión en base al conocimiento de Dios o lo que Dios pudiera hacer en tu vida. Estoy hablando de algo efímero como una alberca. Pero ¿qué otras decisiones tú has tomado por miedo? ¿O por amargura? Y no por amor a Dios. ¿Cuál es la fuente de la decisión que estás tomando? Delante de Dios vas a decir, tomé esta decisión por esto. O porque tú me dijiste, Señor. O por miedo a lo que me hicieron en el pasado. El que no avanza, este fin de semana oí a una pastora que decía, el que no avanza, su pecado le alcanza. Híjole, y cuando la oí me quedé, con razón. Hebreos 12 nos dice, no te detengas, sigue y quítate todo el pecado del peso el peso del pecado y los estorbos y el orgullo, quítatelo y avanza, porque el que no avanza, su pasado le alcanza. ¿Por qué me alcanzaría el pasado en la amargura? Pues porque la amargura me ata a mi pasado. Porque no puedo olvidar lo que me hiciste, no puedo olvidar lo que me dijiste, no puedo olvidar todo lo que sufrí por tu culpa, no puedo olvidar todo lo que las consecuencias de tus malas decisiones y de mis malas decisiones. Hay gente que se odia a sí mismo, a sí misma, y dice, ay, me odio y me choca ser como soy, y están cosechando y hablando amargura contra sí mismo. Por eso necesitamos confesar pecado. Porque mi amargura ha arrastrado a los que más amo. Siguiente, identifica la raíz de tu amargura, pide perdón a Dios, perdona, confiesa y pide perdón a Dios. Y punto número 4, bendice. El amargado, ¿cómo nos cuesta trabajo bendecir? Acuérdese que uno de los síntomas del amargado es que todo está mal. Y todo está
Negativo, 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 todo. ¿Para qué salimos si se va a nublar? ¿Para qué salimos si la contaminación te va a matar? ¿Para qué esto y para qué aquello? Necesitamos ir en contra de la amargura bendiciendo. Bendice tu día. Vete al espejo. ¿Te has bendecido? ¿Has bendecido a tus hijos? El rey David decía: bendice alma mía a Jehová. ¿Qué le estaba diciendo? Ándale a David. No, ya sé que no tienes ganas de bendecir, pero bendícelo. ¿Por qué tanto amargado y endeudado? 400 amargados y endeudados eran la iglesia del David. Yo hubiera dicho: ay no, Señor, nada más dame unos 20, pero con esto están amargados. No, esos todos estaban amargados y todos estaban endeudados. De hecho, cuando los filisteos se llevaron a sus familias, no hablaban de matar a David. Pues claro, si eran una bola de amargados. Y David dijo: Señor, dime qué tengo que hacer. Él no se fijó todavía que lo saqué de su amargura y de su endeudamiento. Él se pudo haber amargado. Sin embargo, él dijo: no, lo que estos digan no, ahorita no me va a mover. Dime, Señor, vamos tras ellos, los vamos a alcanzar. Y Dios le dice: vete, ya, los vas a alcanzar. Y dice la Biblia que ni uno de sus bienes se perdió, ni las mujeres, y hasta los niños más pequeños se recuperó todo. Con Dios es así. Yo no sé lo que has perdido. A lo mejor estás amargada o amargado porque alguien te robó tu inocencia cuando eras pequeño. Porque un compañerito te presentó la pornografía cuando tú ni sabías nada de eso. Y te robó tu inocencia, te robó tu percepción de quién es Dios y cómo te debías de relacionar con los demás. ¿Vas a seguir ahí atado o vas a seguir adelante? Bendice. Bendice. Y por último, tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te guiará a la verdad. Tu amargura, mi amargura no nos va a permitir ver todo el panorama. Vamos a ver solo y nos vamos a concentrar lo que este hizo en contra de mis hijos, lo que este hizo en contra de mis bienes materiales, cómo me robó, cómo me usó, cómo me lastimó. Solo mi amargura se concentrará en eso, pero el Espíritu Santo me llevará a toda la verdad. Yo creo que por eso esa mujer que yo les he contado, una mujer anglosajona, que su hijo, que iba pasando en una zona de alto riesgo, de mucha violencia, fue asesinado por un joven de raza negra. Y cómo esta mujer, en lugar de llenarse de amargura, el joven de raza negra entró a la cárcel. Pero esta mujer pudo ver un panorama que el Espíritu Santo le mostró. Y este joven de raza negra, que era huérfano, ella llegó su perdón a tal punto que lo adoptó, y la herencia que ella tenía para su único hijo que había sido asesinado, se la dio al asesino de su hijo. Así lo vemos nosotros, el asesino de su hijo. Pero si tú la ves a ella y le preguntas: no, él no es el asesino de mi hijo, él es mi hijo. Porque el perdón y la falta de amargura nos pueden llevar a ver toda la verdad. Y pudo ver esta mujer a un joven confundido, abusado, herido, lastimado, y empezó a irlo a ver, empezó a escribirle: quiero decirte que te perdono por haber matado a mi hijo. Ese joven empezó a escribirle a esa mujer, hasta que al paso de los años esa relación la llevó a adoptar a este joven legalmente, para poderle dar la casa que toda su vida ella había levantado para sus hijos, para su hijo, perdón, el hijo que este joven le había matado. ¿Sí me di a comprender? Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si estamos enfocados en nuestro dolor, no podremos ver toda la verdad, y el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar este día. Ahora entendemos, ¿verdad?, que porque es que no sé si me faltó algún punto. Sí, está bien, si se puede. Adelante. Ahora entendemos por qué no pude ir más allá del versículo 15. Entendí que
explicar lo que es la amargura, los síntomas de la amargura, cómo salir de una amargura en nuestro corazón, era muy importante. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un tiempo muy, muy difícil, pero también muy importante en la esfera global de las cosas espirituales. Cristo no tarda en venir. Quizá este precioso joven, Dani, ¿verdad? Sí, Jonathan. Quizá este Jonathan no verá la muerte. ¿Qué edad tienes, hijo? 17. Quizá él no verá la muerte y verá a Jesús arrebatarlo. Estamos viviendo tiempos muy importantes donde no podemos permitirnos, darnos el lujo de que la gracia, el favor de Dios y las bendiciones de Dios las dejemos pasar por una raíz de amargura. Porque lo último que dice es que esa raíz de amargura te estorba a ti. Claro que te estorba, no te permite alcanzar la gracia y el favor de Dios. Pero no solo eso, lo siguiente que dice es que contamina a los que están a tu alrededor. Por eso necesitamos pedir perdón. Ok. Vigilemos que no haya amargura entre nosotros. Como conclusión, alcancemos el favor, la gracia de Dios. Ya sabemos que la gracia de Dios son los regalos inmerecidos. Tenemos que estar libres de amargura. Y entrando a lo que es la amargura, veamos cuáles son los síntomas de la amargura. Es que es lenguaje negativo, todo te molesta, supones negativamente, juzgas las cosas negativamente. No, lo hizo porque me odia, no, lo hizo porque no me quiere, porque no me ama. Suposiciones negativas y desconfianza. Y por último, ¿cómo salimos? O las consecuencias, el ciclo se repite. Regrésate a las consecuencias. No queremos más ya amargura. Tenemos que cerrar ciclos de amargura el día de hoy. Debemos de dejar de abrirle la puerta a Satanás para que robe la semilla y nos destruya. Perdemos la perspectiva de las cosas y nos contamina. ¿Cómo salgo de la amargura? Identifica esa raíz. Y esa persona o ese sentimiento que identificaste está arraigado a una persona que te dañó. Perdónale. Siguiente, pide perdón a Dios confesando tus pecados que la amargura ha traído. Bendice y ya no maldigas. Y llénate del Espíritu Santo. Padre Santo y bueno, hoy te damos gracias por este tema de Hebreos 12:15. Gracias, Señor, porque sé que a cada uno de nosotros nos tocaste un punto donde nos hemos dado cuenta la necesidad de confesarte a ti nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque necesitamos alcanzar tu favor. Perdónanos cuando hemos cerrado nuestra mano, cuando alguien necesita de nuestra ayuda, hemos cerrado nuestro corazón por la amargura. Perdónanos porque hemos dejado de alcanzar esa bendición que quizá al ayudar a esa persona hubiéramos desatado en esa casa en los cielos donde hay miles de regalos con nuestro nombre. Ayúdanos a morir a nuestro yo. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a soltar el perdón, aunque nuestras emociones no se ajusten. Conforme sigamos decidiendo, nuestras emociones se ajustarán a la semilla de perdón que estamos sembrando hoy para ser libres de la amargura. Padre, no queremos seguir manchando, contaminando, viciando a los que nos rodean por causa de nuestra amargura. Ya no queremos estar estorbando, molestando, haciendo daño o aún turbando, estando nosotros turbados, confundidos por esta amargura. Ya no queremos estar en aflicción y hoy te entregamos nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Quiero ser más como
Repite conmigo: Señor Jesús, yo perdono a aquella persona que me lastimó profundamente, que me ofendió. He permanecido herido, afligido por este resentimiento y odio. Hoy te entrego a esta persona que me lastimó. Ahora entrégasela a Dios y dile: estoy cansado de permitir que la ira, la amargura obstaculicen mi sanidad, mis bendiciones y mi relación contigo. Ahora dile: confieso mi pecado de amargura, de odio contra esta persona. Dile en tu mente qué persona has guardado amargura y dile: confieso esta amargura como pecado. Y sigue repitiendo: te pido perdón y renuncio a las actitudes pecaminosas. Hoy decido perdonar y liberar a estas personas de sus pecados contra mí. Reconozco que no puedo cambiar por mí mismo. Te necesito. No puedo cambiar mi corazón y por eso te pido que me des tu corazón, tu mente, tu verdad, tu compasión, tu humildad, tu Espíritu Santo. Yo declaro un acuerdo entre mi mente y tu palabra. Deseo ser libre. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: recibo la limpieza completa por tu sangre. Líbrame de la ira, del enojo, del resentimiento, de la falta de perdón, del odio, de la amargura, del deseo de venganza contra estas personas. Libérame de esta amargura y decido liberar incondicionalmente a las personas que me ofendieron, de la culpa, de la violencia física, emocional, verbal, producida en mí por mi amargura y por mi falta de perdón. Hoy renuncio a toda rabia, a todo resentimiento, y también libero la rebeldía que esto produjo en mí. Renuncio a la actitud de crítica, a la actitud condenatoria que he tenido contra los demás. Todo el juicio, toda la condena que mi amargura produjo, pensamientos homicidas, deseos de suicidio, deseos de muerte que esta amargura me trajo, y mi falta de perdón, lo renuncio y lo cancelo. Y de una vez por todas, di claramente: todos los demonios a quienes yo les di entrada por mi actitud hostil, por mi rivalidad y por la guerra que había en mis pensamientos, producida por mi amargura y mi falta de perdón, se van ahora. Demonios de odio,
demonios de muerte, demonios de suicidio, demonios de falta de perdón, demonios de culpa, demonios de resentimiento, de rebeldía, en el nombre de Jesús, hoy se van y sueltan la vida de mis hermanos. Hoy declaro que todos ellos y todas esas fortalezas espirituales conectadas y asociadas a la ira, a la amargura, al resentimiento, a la falta de perdón, al odio, al deseo de venganza, se va ahora en el nombre de Jesús de la vida de mis hermanos. Fuera, fuera aquellos que han tenido tanto dolor y que fueron odiados, también perdonan y sueltan. Toda envidia se va en el nombre de Jesús. Ordeno que todo demonio, que todo espíritu demoníaco de ira, de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, de odio, de deseos de venganza, se va de mis hermanos en el nombre de Jesús. Se van atados y no tocan, no regresan. Se van por 7 caminos y no volverán. Y si quieren regresar, estas casas no estarán vacías, sino que estarán llenas del Espíritu Santo. Y también ordeno que todas las maldiciones asociadas a la ira que sentiste, a la amargura que sentiste, al resentimiento, a la falta de perdón, a los deseos de venganza contra quien te ofendió, son anulados, son destrozados, son impotentes y son disueltos en el nombre de Jesús contra tu vida. Ya no tiene el diablo nada de qué acusarte de día y de noche, porque eres hoy libre de la amargura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Despídenos, hijo, por favor. Bendícenos y despídenos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre trae luz, siempre trae verdad, y tú dijiste que al momento de conocer la verdad conoceríamos también la libertad y seríamos libres, Padre. El día de hoy permite que cada una de las personas que nos están viendo a través de esta transmisión y cada miembro de la iglesia que nos hemos dado cita para venir acá, Padre, podamos, Dios, alcanzar esta libertad, y no permitas que el diablo nos distraiga de esta libertad, Padre. Reprende al devorador, reprende, Padre Santo, el engaño del diablo o cualquier miedo que el diablo quiera meter, diciéndonos que vamos a regresar a lo mismo, que vamos a ser las mismas personas. Padre, que esta verdad que hemos aprendido el día de hoy contra la amargura, Dios, sea una libertad en la cual andemos día y día, Padre, caminando en tu libertad, Padre. Y también te pido por nuestro regreso a nuestras casas, Dios, llévanos a salvo, Padre Santo. Reconocemos también que en este país hay inseguridad y sabemos que es parte del fruto de nuestro pecado, Dios. Pero como personas que caminan en libertad el día de hoy, Padre, guárdanos, Padre. Aleluya. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, que podamos regresar, Padre, sanos y salvos a nuestras casas, Dios. Que multipliques, Padre Santo, nuestras alacenas, que multipliques nuestros recursos, y que no solo veamos nosotros la bendición, que podamos compartir de tu bendición, Padre Santo, a quienes lo necesitan. Aleluya. Te lo pido, Padre, en tu nombre precioso. Amén. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Nos despedimos de nuestros hermanos de Zoom.